Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, vamos a iniciar la transmisión. Bueno, Jamerín, hoy vamos a iniciar un cambio que hemos estado conversando ya el día de ayer. Así que voy a hacer un repaso porque no todos estuvieron ahí presentes, no todos estuvieron conectados tampoco en el vídeo. Y vamos a ver en qué consiste. Consiste en un cambio en el orden del servicio, en primer lugar. Lo que vamos a hacer es que de ahora en adelante vamos a iniciar con la enseñanza y al final vamos a hacer la alabanza y lo que corresponda al tema de oración y todo lo demás. ¿Por qué? Básicamente porque nos hemos dado cuenta y hemos venido teniendo una inquietud, varios hermanos aquí y de fuera, sobre cómo debería ser nuestro servicio de una manera más bíblica y más apegada. Nos damos cuenta cuando vamos a Lucas, vamos a Hechos de los Apóstoles, que normalmente lo que prevalecía allí en el servicio era la lectura y el estudio de la Torá. Luego venía, como dice en Hechos capítulo 13, si mal no recuerdo, que Pablo estaba atento en la sinagoga y después de la lectura de la Torá y los profetas, el director de la comunidad se levantó y dijo: si alguno tiene palabra de exhortación, hable. Lo mismo hizo nuestro Mesías. Cuando leyó, él mismo se sentó allí en la cátedra de Moshe y empezó a dar la explicación, y fue muy breve. Solamente dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, porque en las antiguas comunidades, y esto vamos a irlo explicando poco a poco, las antiguas comunidades para estudiar se reunían en otros días a la semana. Nosotros entonces en ese sentido vamos a tratar de ir estableciendo el esquema de lectura, de estudio, de exhortación y después el tema de la oración. Como tenemos poco tiempo para reunirnos, no todos pueden asistir tantas veces a la semana por temas de distancia, por temas de dinero a veces, por temas de tiempo, porque vivimos y esta ciudad es grande también, etc. Entonces por eso nosotros aquí vamos a continuar con el estudio de la Escritura como hemos venido hasta ahora, pero lo vamos a hacer al principio y luego vamos con el tema de la alabanza y la oración y pues todas las demás manifestaciones que el Señor tenga, porque fíjense ustedes que vamos a Corintios, como decíamos ayer, y todo indica que hay un espacio para la manifestación de los dones espirituales, en donde viene si alguno tiene un salmo, dice ahí en Corintios, si alguno tiene palabra de profecía, si alguno tiene lengua, y ayer estuvimos hablando acerca del don de lenguas, cómo funciona, etc. Entonces esa parte que no tiene por qué erradicar el estudio de la Escritura. En el primer concilio de los apóstoles, con el auspicio de Ruach HaKodesh, llegaron a la conclusión de que todo creyente debía apartarse de idolatría, de inmoralidad sexual, de homicidio, tenía que congregarse y tenía que estudiar a Moshe. Aquí durante 2 años y un poco más estuvimos estudiando la Parashá. Es deber de cada uno de nosotros en nuestra casa, independientemente de que ahora estudiemos los salmos o los himnos, cada quien debe leer cada Shabbat o durante la semana la Parashá y la Haftará. Y estamos haciendo de esta manera porque hemos querido dejar una biblioteca, básicamente una biblioteca en la que estamos colocando ahí una primera piedra en la construcción de lo que sería el desarrollo teológico del Evangelio, ¿cierto? Entonces durante casi o más de 2 años estuvimos grabando la Parashá, todo un año estudiamos la Haftará de los profetas, ¿de acuerdo? Y ahora estamos estudiando los escritos. De los escritos el principal representante, sin discusión alguna, es el libro de los himnos o de los salmos. Ya ahora estamos en este proceso, ¿de acuerdo? Y vamos a continuarlo así de ahora en adelante y pues ya el Señor irá mostrando otras cosas. Entonces, parte de la especie de liturgia que se desarrollaba en cada comunidad en la antigüedad, pues incluía el confesar, como dice en la escritura ahí, cuando salgas de tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes, lo que era la recitación del Shema Israel. Nuestros niños aquí, de repente algunos que están llegando, pero seguramente llegarán otros después, tienen que crecer. Es allí donde nosotros tenemos que dejar un poco a veces el egoísmo como adultos, porque no solamente son los niños de edad, sino los niños espirituales. Entonces de repente ya tú de adulto te va a parecer como
como otra vez a recitar el Shema y otra vez y otra vez. Pero es que tienen que pensar en nosotros, que son los que necesitan edificación. De tal manera que entonces vamos a escuchar el Shema Israel en castellano, obviamente. No vamos a tener la necesidad de decirlo en hebreo porque aquí no se habla hebreo, excepto que los hermanos me digan, hermano, queremos escucharlo en hebreo. Bueno, se detiene. ¿Ya? Pero vamos a hacer en castellano apelando a la edificación, al fruto del entendimiento, y que esto se constituya en un acto de conciencia, de concientización de cada Shabbat y de todos los días, porque el pueblo hebreo todos los días, mañana y noche, recuerda el Shema Israel. Y hoy, con mucha más razón, sabemos que el Shema Israel tiene su máxima revelación en nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Porque justamente aquella expresión que explicamos aquella vez, Baruch Shem Kevod Malchuto, bendito es el nombre de la gloria de su reino. Y ese reino es Mashiach, el reino de los cielos que se reveló. Entonces ese bendito el nombre de la gloria de su reino es el nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y siempre que se dice Shema Israel, a continuación inmediatamente se dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y luego se sigue leyendo lo que desde tiempos antiguos se conoció como el Shema Israel, que no es solamente la frase, es todo un texto que vamos a leer a continuación. ¿Okay? Entonces voy a empezar el servicio y vamos a hacer el llamamiento con shofar y luego seguimos explicando algunos otros detalles. Escucha, Israel, Hashem, el Dios nuestro, Hashem es uno. Esto es un llamado a la conciencia muy profundo. Tienes que saber y tener presente que no hay otro origen de todas las cosas sino nuestro Dios. Y tú amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, tu nefesh, y con toda tu abundancia. Esto es una promesa, más que una orden, es una promesa que Dios está diciendo, tú amarás a Hashem tu Dios. Pueda que ahora en el momento no lo tengas claro, pero Hashem se encargará de ello, ¿no? Dice, y estarán estas palabras que yo te estoy ordenando hoy sobre tu corazón, y las replicarás a tus hijos. Dice, y las replicarás a tus hijos. Y hablarás dentro de ellas. Fíjate qué hermoso esto. Sea lo que digas, lo que vayas a hacer, tiene que caber dentro del cerco de la Escritura. Si no cabe o no cae o no se halla dentro de la Escritura, es mejor no decirlo. Por eso cuando dicen Colosenses que de nuestra boca debe salir la palabra para necesaria edificación, esa edificación va a estar limitada o va a estar configurada por lo que diga la Escritura. Por eso dice, hablarás dentro de ellas. Bedibartá ban. Hay una máxima que está por allí escrita, la han difundido en las redes sociales, que dice lo siguiente, y la gente lo acepta y suena muy sabio, ¿no? Si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, entonces mejor no lo digas. Aquí debemos decir que si lo que vas a decir no está dentro de esas palabras, mejor no lo digas. Porque el mandamiento es Bedibartá bam. Hablarás dentro de ellas. ¿Ya? Ahí no es como la traducción que dice hablarás de ellas, como si fuera seleccionando lo que a ti te parezca. Hablarás de ellas o refiriéndote a ellas. No.
No es que te refieras a ellas, es que tienes que hablar dentro de ellas o con ellas. Pablo decía, y lo vimos en Efesios y en Colosenses, ¿verdad? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con himnos, con cánticos espirituales, con salmos. Yo les decía allá a los hermanos cuando visitaba en República Dominicana, qué hermoso esto, que por ejemplo, entre nosotros, si estamos reunidos, ¿ya? Cualquiera de nosotros aquí presentes y de los hermanos que nos acompañan, si yo empiezo a decir ya saben que es el Shema Israel, ¿cierto? Con la sola melodía. Y es una estrategia hermosísima, como de un código especial de comunicación, porque acuérdense, en tiempos de persecución, en tiempos de todo, tú te podías dar aliento evocando la palabra con la melodía. Qué espectáculo, ¿cierto? Si yo empiezo a decir ya todo el mundo sabe que es Jeremías 33. Y eso, cuando tú vas conectando la palabra con la melodía, y es una melodía sacra, no tiene, es una forma de compartir y de darse aliento con salmodia, como dice el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmodia, con himnos y con cánticos espirituales. Muy bien, sigue diciendo entonces, hablarás dentro de ellas, en tu estar en tu casa, en tu ir en el camino, en tu acostarte y en tu incorporarte. Y las atarás por señal sobre tu mano y estarán como totafots entre tus ojos. Vamos a explicar qué pasa aquí. Allí dice las atarás como señal. Hemos hablado que la palabra señal tiene que ver mucho con el gesto, con el movimiento, con que yo hago algo y tú entiendes. Yo estoy hablando aquí y le digo al hermano, eso es una señal. El hermano entiende que hay alguien afuera, ¿cierto? O si yo le digo a alguien, o no sé, entiende que es agua, esas son señales. Entonces cuando dice que las amarrarás como señal sobre tu mano, la mano está representando lo que vas a hacer. Fíjense ustedes que dice mano, no dice brazo, pero los maestros, los sabios de Israel antiguo, entendieron esto literalmente y se idearon lo que fue el tefilín. Entonces tú ves que ellos se amarran aquí unas cuerdas sobre el brazo, porque entonces ya no era mano sola, sino todo el brazo, hasta acá, ¿cierto? Esa fue la forma como ellos la entendieron y es respetable, no la vamos a socavar ni la vamos a menospreciar. Yo lo he dicho, si aquí alguna vez llega un judío ortodoxo y se quiere amarrar el tefilín, porque es la forma como él viene haciéndolo, no somos para venir a decirle, no, aquí no te hagas eso, que eso no es así. Mira qué ignorante que lo entendiste literal y no es literal. No, hay que respetar las formas como cada quien entienda la mitzvah, pero siempre y cuando tenga que ver con el cumplimiento de la mitzvah, ¿cierto? Pero si nos ponemos atención, dice que las atarás como señal sobre tu mano, no dice el brazo, porque la mano es el hacer. Quiere decir que las cosas que tú vayas a hacer tienen que estar de acuerdo a la escritura. Y dice que estará como totafots. Miren qué difícil que la palabra hebrea totafots ni siquiera tiene traducción en hebreo, porque no es una palabra hebrea, ¿de acuerdo? No es una palabra hebrea este vocablo, y los antiguos se discutían cómo entenderla. Totafots se escribe así, totafots. Mediante explicaciones, conjeturas y cosas por el estilo, entonces se ideó la palabra tefilín, que no sale en la Biblia. Tefilín o tfilín, que no sale en la Biblia, repito, fue la equivalencia en hebreo mishnaico de lo que era en la Biblia totafots. Fue la equivalencia que ellos dijeron, pero no porque necesariamente fuese así. ¿Ok? Esto después del segundo templo. Esto ya en la época del segundo templo. No se sabe en qué momento exactamente aparecieron los tefilín. Parece ser que en las cuevas de Qumran se han encontrado unos, pero ojo, les quiero hacer una advertencia. El hecho de que algo aparezca en las cuevas de Qumran no quiere decir que sea tan antiguo. ¿Por qué?
Porque ¿en qué año se descubrieron las pruebas de Qumran? En 1947 al 48. Quiere decir que en esos 1947 años y un poco antes de Cristo, se guardaron allí cualquier cantidad de cosas. Así que el tefilín no quiere decir que se apareció en Qumran, es antes de Cristo. No, se guardó en cualquier época del siglo I, o del siglo V, o del siglo VIII, o del año 1000, y así sucesivamente. ¿Está claro eso? Entonces, no se sabe con exactitud en qué momento aparecieron los tefilín. No aparece la palabra en la Biblia. Tú no ves nunca a Esdras ni a ningún profeta dice y se puso los tefilín y se amarró los tefilín. No sale. Esto es un recurso pedagógico, ya, hay que decirlo, un recurso pedagógico que sale en la época del Segundo Templo, después de la redacción de la Escritura, y que busca graficar o explicar esta palabra enigmática totafot, que hasta el día de hoy no se sabe pues cuál es su etimología. ¿Ok? Eso lo quiero dejar. El día que yo me entere y tenga certeza les digo qué es. Lo que está diciendo es que sea lo que sea, estarán como totafot entre tus ojos. Pudiéramos, el otro día escuchaba que posiblemente el faraón en Egipto usaba una marca aquí en el centro de los ojos, que era la que, digamos, le protegía en el camino, delante de los dioses y no sé qué, no sé cuánto. Hay alguien que más o menos trazó que podía hacer una comparación, ¿ya? Como ellos veían eso allá en Egipto y el faraón lo usaba como si fuese una protección, de alguna manera es como si estuviera diciendo, entonces sea mi palabra la que guarde. Y mira que dice, el Evangelio dice algo parecido, dice que es la gracia del Señor, el amor de Él, el que guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Yehoshua Mashiach. Amén. ¿Sí está claro ese pasaje, no? Sí. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. O sea que, especulando un poco, yo me atrevería a decir que esto totafot representa la paz del Señor acá. Que si los hermanos judíos que creen en Yehoshua y los ortodoxos que no creen se ponen aquí su cajita, pues respetable, ¿no? Pero no nos extrañemos pues que aquí no nos pongamos, porque esa no es la manera bíblica o explícita como se tenía que observar eso. Muy bien, dice, y las escribirás sobre las mezuzot de tu casa, en tus puertas. Ya sabemos que la mezuzá, la palabra mezuzá, y esto lo estoy haciendo así pedagógico para todos aquellos que son nuevos, que están llegando, porque la idea es que estandaricemos todas estas cosas, ¿de acuerdo? Que todos sepamos lo mismo, que vayamos sin prisa. Permítame un segundo, lo voy a buscar aquí. Vamos a ver, bueno, voy a tener que buscar con esto. No traje el corredor, está por ahí enredado. Bien, prestemos atención acá, para que todos vayamos sabiendo las mismas cosas. Tenemos una puerta y la mezuzá, la palabra mezuzá como tal es el marco donde están las bisagras de la puerta. ¿Ok? La mezuzá es aquí donde va el marco de la puerta. En este lugar lo que está diciendo la escritura es que debíamos escribir sobre las mezuzot de nuestras casas las palabras de Hashem. Eso se podía hacer de diversas formas. Yo podía tallar en el marco, poner allí una escarapela, un pendoncito, o, como bien lo hizo el pueblo judío, un cilindro que contiene un rollito y ahí se pega. ¿Ok? ¿Está claro, no? ¿Cuál es el objetivo? Que cuando vayas a entrar o vayas a salir, tú vieras la palabra que está ahí, te acordaras, tú y tus hijos. Tú dirás, bueno, ya yo soy adulto, a mí me lo recuerda el Espíritu Santo. Sí, pero el niño tiene que acostumbrarse. No seas egoísta. No puede ser que nuestra madurez espiritual suprima la pedagogía que Dios diseñó. ¿Está claro eso? Porque a veces de adultos espirituales y de maduros espirituales tendemos a desechar los símbolos.
Es lo que le pasa a muchos hermanos cristianos. No, ya Cristo es la revelación de todo y por eso ya acabó con todos los símbolos. No, porque estás pensando egoístamente. Estás siendo egoísta con tu hijo. El mismo Dios dice, cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿qué es esto? Tú le dirás. Pero si tú te basas en tu madurez espiritual y ya quitas los símbolos que Dios mismo diseñó, tu hijo no te va a preguntar nada por la sencilla razón de que no va a haber nada. ¿Ya? Pero si tú a tu casa la adecuas como un ambiente pedagógico bíblico, tu hijo te va a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y por qué esto está aquí? ¿Y por qué hacemos esto? Y ese lo va formando en un ambiente distinto. ¿Está claro, no? Bien, seguimos. Dice, y las escribirás sobre las mezuzot de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí llega la primera parte del Shema Israel. Perdón, hermano, y entonces nosotros de hecho yo la tengo mal puesta porque la tengo puesta del otro lado. Sí, porque fíjese usted, el judaísmo ha prescrito que va en el lado izquierdo o el lado derecho cuando vas a entrar. ¿Ya? Entonces normalmente cuando vas a entrar está al lado derecho. ¿Ya? Pero lo más lógico y etimológico es que se pone donde está la bisagra. Pero sería como entonces poner una... Ahí vamos, por ejemplo, yo que me ideé, porque yo siempre he querido como tallar o tener escrita la palabra, yo dije voy a hacer unas plantillas, como si fuesen mascarillas para pintar, pongo toda la mascarilla así sobre la pared con un aerosol y luego arranco la mascarilla y quedan las letras ahí pintadas. Increíble. ¿Sí me explico? Y en hebreo así bien diseñado sería bonito. ¿Ya? Eso sería como una forma, repito, de hacerlo. Hay muchas. Puedo tallarla, puedo pegar ahí una plaquita, una baldosita, un imán, cualquier cosa que nos sirva, ¿no? Que nos identifique. El pueblo judío diseñó la mezuzá, pues es una forma interesante de verlo. ¿Ya? Lo ideal sería que no pongas el artefacto ahí y después ni te acuerdes lo que dice. La idea es que te memorices lo que dice ahí, que cuando lo veas te acuerdes. Pero de nada sirve, como haría mucha gente, poner el artefacto ahí y pasar de largo sin saber lo que dice. ¿Ya? Ahora, la segunda parte del Shema Israel se encuentra en el capítulo 11, ¿de acuerdo? Del mismo Deuteronomio. En el capítulo 11, en el versículo 13. 11:13, ahí empieza, anótenlo allí, 11:13, segunda parte del Shema Israel. Y llega hasta el versículo 21. ¿Ok? Primera parte del Deuteronomio 6, del 4 al 9. Segunda parte del Shema Israel, del Deuteronomio 11, del 13 al 21. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Tranquilo que vamos sin afán. Espero estar siendo claro. Si tienen preguntas, por favor. ¿Ok? Dice entonces la parte como de la promesa. Dios te está dando en la primera parte unas órdenes, ¿ya? Unas prescripciones, harás esto y unas promesas, ¿no? Amarás, harás, escribirás, pondrás. Parece que se está cortando un poco la señal. Eso es un poco complicado. ¿Se cortó? Parece que se está cortando. Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. Es que es lo complicado con el tema de la señal del operador. Vamos a ver. ¿Me confirmarán si está transmitiéndose? Parece que no. Me acabo de dar cuenta. Vamos a ver. Parece que ahí está transmitiéndose, pero no, está como detenido, ¿no? Vamos a ver. Vamos a tomarnos un tiempo, no estamos corriendo. Vamos a ver. Y llega hasta el versículo 21. ¿Está parado o está? Ya regresó. Muy bien. Les voy a decir a los hermanos que nos están acompañando en la transmisión que siempre que se detenga yo voy a hacer una pausa y ustedes vamos a acompañar un poco para que todos puedan participar allí
y ya la próxima vamos a ver, porque ya no hay pretexto para que esto esté fallando. Ya de hecho hasta aquella cuestión la solucioné, gracias a Dios. Bueno, así que ya saben, no se preocupen hermanos, que vamos a pausar cuando se detenga. Vamos a la segunda parte. La segunda parte está llena de promesas, está llena de un matiz todavía más cariñoso de parte del Señor. Dice, y será, dos puntos, van a ser varias cosas. En Deuteronomio 11:13, y será, dos puntos, si a la hora de escuchar obedeces, entiendes, le prestas atención a mis mitzvot, a mis ordenanzas que yo te estoy ordenando, les estoy ordenando a ustedes hoy, por amor a Hashem, vuestro Dios. Mira qué interesante, voy a repetirlo, porque en castellano no está igual. Y será, dos puntos, si a la hora de escuchar ustedes obedecen mis ordenanzas que yo les estoy ordenando a ustedes hoy, por amor. Obedecer por amor. Ojo, si a la hora de escuchar ustedes obedecen por amor a Hashem vuestro Dios y por servirle con todo vuestro corazón y con todo vuestro pescuezo, nefesh, vuestro ser, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, Yoreo Malkosh, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite, y yo daré hierba en tu campo a tu bestia, y tú comerás y te saciarás. Sean guardados. Mira qué hermoso dice esto. ¿Cómo es el 16 de ustedes? Guardaos pues. Guardaos. En hebreo dice Hishamru. Sean guardados. Es un deseo de Dios. ¿Ya? Le está diciendo, sean guardados a pesar de ustedes mismos. Hishamru lachem. No sea que se aparte vuestro corazón, que los persuada vuestro corazón y se aparten y sirvan a otros Elohim y se postren a ellos. Porque entonces se calentará la nariz de Hashem contra ustedes y cerrará los cielos y no habrá lluvia y la tierra no dará su fruto, su producto, y ustedes perecerán rápido de sobre la tierra buena que Hashem les está dando a ustedes. Hemos hablado que esto se llama reprensiones y no castigos, ¿ok? Porque es el pueblo el que se aparta de Hashem cuando se sale de la senda. Entonces no son castigos de Dios, es que es la consecuencia directa de haberse ellos apartado. Lo normal es que haya lluvia, lo normal es que haya hierba, lo normal es que haya producto. Así que cuando pasen cosas anormales, nosotros somos los que tenemos que entonces revisarnos. Porque a veces la gente llega a preguntar, ¿y por qué me pasa esto, Dios mío? Como si la culpa fuera a veces de Dios. O de pronto lo dicen buscando una explicación, pero no se preguntan a sí mismos qué es lo que he estado haciendo yo, en qué he estado andando. Luego dice, a continuación dice lo siguiente: ustedes pondrán mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestro pescuezo. Mira que aquí en esta segunda parte no menciona ni la mano, ¿verdad? Como tal, de manera primaria, sino que está apelando al corazón y al pescuezo. Y luego sí dice, y las amarrarás como señal sobre vuestras manos y estarán como totafot entre tus ojos. O sea que está explicándote básicamente que esto que habla de manos y de ojos correspondería entonces al corazón y a tu ser, ¿ya? Luego dice, el 19, mira que aquí dice, y las enseñarás a tus hijos, a vuestros hijos, hablando entre ellas, en tu habitar en tu casa, en tu ir por el camino, en tu acostarte y en tu incorporarte. Y las escribirán sobre las mezuzot de tu casa y en tus puertas, para que se alarguen vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Hashem a vuestros padres de darles a ellos conforme a los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Con esto hemos recitado el Shema Israel.
Fíjense que no es nada más decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es toda esa lectura. A eso que acabamos de leer y explicar es lo que se le llama Shema Israel. Tienes que tomar el tiempo de meditarlo, de leerlo, porque al mismo tiempo, si tú estás pasando por una situación un poco complicada, eso te ayuda y te guía a confrontarte. Como decía ahora, lo normal es que haya lluvia, lo normal es que haya cultivo. No te voy a decir ni a prometer las abundancias y las riquezas de este mundo, pero lo normal es que haya esto, que haya el sustento y abrigo, como decía el apóstol Pablo. En tanto que tengáis sustento y abrigo, con eso esténse conformes y contentos. Mientras tanto, porque Él ha dicho, no te abandonaré ni te dejaré solo. Pero ya cuando empieza a faltar el sustento y el abrigo, entonces hay que ver qué está pasando. Y hay que clamar y hay que gritar. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con el estudio de los himnos. Y para hoy tenemos el himno 32. Vamos a explicar por qué. Acuérdense que cuando empezamos el estudio de los himnos, aquí presentamos unas 9 o 10 categorías. ¿Se acuerdan? Yo las escribí todas aquí en una lista. Ya estudiamos un primer bloque que tiene que ver con la oración. Y hemos visto cosas maravillosas allí. En esta oportunidad, y el último salmo, o el último himno que estudiamos, era un masquil, ¿se acuerdan? Concienciador, concientizador, un masquil. O de aquí en adelante, vamos a estar estudiando los himnos concientizadores. Hemos hablado de concientizador porque es justamente la falta de conciencia en el ser humano la que lo hace actuar de manera extraña e irracional. La falta de conciencia. No eres consciente, te lo viven diciendo, pero como no ha hecho clic, conciencia, o no ha hecho sinapsis allí, te entra por aquí y te sale por acá, que es el dicho típico de los antiguos, ¿verdad? Le entra por aquí, le sale por acá. ¿Por qué? Porque adentro no se retiene, porque no hay conciencia. Estos himnos tienen el propósito de hacerte consciente. Fíjense ustedes, o de apelar a la conciencia, de cultivar la conciencia. Fíjense que el último himno que estudiamos era el himno 142, y qué maravilla de himno, el 102, perdón. 102. El 102 que estudiamos aquí, y allá estudié con los hermanos el 142. Pero el que estudiamos aquí era semejante himno teológico que te hace consciente de quién es el Mesías. El mismísimo Dios estaba aquí. Entonces este masquil que vamos a ver hoy, vamos a ver de qué nos va a hablar y de qué nos va a hacer conscientes. ¿Ok? ¿Estamos ahí ubicados? El 32. Dice, para el amado, o para David, masquil. Es un masquil. Perdón, 132. No, el 32. 32. Sí, vamos a ver por partes. Dice, Ashrei Nesui Peshat Sui Hata'a. Eso normalmente lo han traducido bienaventurado el ¿qué? Aquel cuya transgresión ha sido cubierto su pecado. Bien. Vamos a empezar explicando estas palabras. Para todos, viejos y nuevos, presten mucha atención. Hay una palabra en la escritura, en este tipo de composiciones, que es Ashrei. Ashrei sería el constructo de Esher o de Osher. Vamos a poner la pronunciación aquí. Esher, no. Este es un sustantivo. Esher y Osher. Ambos términos, Esher u Osher, significan felicidad. ¿Ok? En hebreo moderno. No, en hebreo bíblico y en hebreo moderno pues se dice también Osher. Un condicionario y te sale Osher también. Osher o Esher. Felicidad. Pero aquí sale accidentado gramaticalmente. Dice Ashrei, que significaría felicidades de o felicidades por. ¿Okay?
felicidades de o por. ¿Estamos allí? Entonces, si tú lo lees así, mira cómo suena. Felicidades de o por el que, el levantado de la rebelión. Dice así en hebreo: Nesui Pesha. Nesui Pesha. Levantado de la rebelión, coma, que sui hata'a, cubierto del pecado. Así es como dice en hebreo. Ashrei, Nesui Pesha, sui hata'a. Felicidades de o por el levantado de la rebelión, el cubierto de el pecado. O sea, cubierto con relación al pecado. ¿Ya? ¿Qué dice a continuación? Felicidades por el Adán, que Adonai no le computa iniquidad, no lo concibe con iniquidad. Maravilloso esto. Ahora, ¿a qué se está refiriendo entonces cuando dice Ashrei? Felicidades de o felicidades por. ¿De quién es la felicidad allí? Del que ha sido perdonado. De Dios. De Dios. De Dios. Correcto. Por eso es que nuestro Mesías en el Evangelio dice: hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, entre comillas, que no necesitan arrepentimiento. Y hay tres parábolas que se llaman las tres parábolas de las cosas perdidas. Empieza con la oveja. Dice que el pastor se da cuenta que se le perdió la oveja, deja las 99 ahí y se va a buscar la que estaba perdida. Y se gozó. La oveja no se goza. ¿Quién se goza? El que lo encuentra. La segunda parábola es la de la moneda. Dice que una moneda se perdió y la mujer limpió toda la casa buscándola y se alegró cuando la encontró. ¿Quién se alegró? El que encuentra. No la moneda, que es algo inerte. ¿Ya? Y la tercera parábola es la del hijo pródigo. Que el hijo venía todo cabizbajo, no, ojalá me reciban como esclavo por lo menos. Y el padre salió gozoso, lo abrazó, le puso anillo, lo vistió, vamos a hacer fiesta. ¿Quién se alegró? El padre. No el hijo que venía ya dispuesto a humillarse, ¿no? Dijo, aquí estoy comiendo con los cerdos, allá por lo menos voy a comer un poco más dignamente con mis padres. Pero el que se alegró fue el padre, no el perdido. Normalmente el perdido está angustiado, asustado, humillado. Ese es el perdido. O no sabe que está ni perdido, está tan loco que no sabe que está ni perdido. Entonces el que se alegra es el que encuentra. Por eso dice aquí entonces, felicidades de Dios por el que es levantado de la rebelión. O sea que Dios es el que tiene el gozo. ¿Ya? Fíjate cómo cambia el significado totalmente. Hay felicidades en los cielos de o por el que es cubierto, o sea, protegido del pecado. Cuando digo cubierto del pecado es, no que el pecado lo está cubriendo, no. Cubierto del pecado, o sea, protegido. Protegido del pecado. ¿Ya? Y esta idea la reafirma a continuación porque dice, hay felicidades de Dios por el Adán, a quien Adonai no le diseña, calcula o no le calcula, sino le calcula iniquidad. Es decir, que Adonai te pone en la balanza, como pasó con Daniel, ¿se acuerdan? Mene, tekel perez. Fuiste medido, fuiste pesado y te hace falta. Hashem, entonces está diciendo, hay felicidad en los cielos cuando Hashem pone a un hombre en la balanza y no le calcula iniquidad. Fíjate tú, y no le calcula iniquidad. Dice, y no hay en su ruach amor fingido. Y no hay en su ruach, en su ánimo, en su mente, ¿ya? En su ruach, no es en su espíritu. ¿Ya? No es la palabra espíritu, no hay en su ruach, entiéndase, en su ánimo, en su mente, en su intención.
y no hay en su ruach, remilla, amor fingido, fingimiento. Sin embargo, mira lo que dice a continuación. Esta es una confesión que hace el escritor de lo que ocurre en los cielos, de lo que Dios normalmente piensa o hace. Ahora te va a decir a continuación cuál es el perjuicio de no acudir a Dios. Mira lo que dice a continuación. Cuando yo guardaba silencio, se envejecieron mis huesos en mi rugir todo el día. Ahí dice rugir del león, ¿eh? En mi rugir. ¿Por qué ruge un león? Es la pregunta. A ver. Un león ruge, puede rugir cuando se siente herido, ¿ya? Cuando va a atacar, cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, cuando Por va a atacar, territorio. o por el territorio, cuando se siente amenazado. Es una persona, cuando dice en mi rugir todo el día, es una persona que se siente básicamente en peligro, ¿ya? Porque dice previamente que cuando guardaba silencio, se envejecieron mis huesos. Pero fíjate tú que guardaba silencio ¿de qué? De confesar las cosas. Entonces pasaba bramando, pasaba, por ejemplo, hagan de cuenta que esto se refiere a cuando una persona anda de mal genio todo el tiempo, anda gritando, anda de todo, pero calla lo que realmente tiene que confesar. ¿Ya? Entonces yo guardo silencio, yo me aguanto, pero resulta que ando gritando. Voy a pausar un poco, parece que otra vez está pausando aquí esto. Qué mal servicio el de esta empresa, oiga. ¿Es el internet, man? Sí, es el internet. Claro. Es claro. Porque se baja la señal, mira, tiene apenas 2 rayas aquí. Vamos a ver. No sé qué pasa. Y yo he llamado, ya solucioné los peros que ellos me ponían y nada, sigue igual. Vamos a ver. Pues desde que pasaste patigo. Sí, voy a tener que cambiarme. Permítame ver si... Sí, que claro, tiene señal hasta A ver si con el wifi se activa un poco. Vamos a ver. Ni siquiera con el wifi. Déjame ver, Orlando. Vamos a ver. Te pasa el... También puedes compartir internet también. Espérate ahí. A ver. No, pero hace que así sí pega hasta la... Sí, no, mejor no. Espérate. O sea, o transmitimos de allí, ya ahí se recuperó. Bueno, tranquilo que no hemos avanzado desde que se detuvo. Ok, ya veremos cómo solucionamos eso la próxima. Ya he hecho todo lo posible, no hay impedimento, ya es cuestión de el mal servicio de la empresa. Muy bien, preste mucha atención. Entonces estábamos diciendo que es como una persona callarse lo que tiene por dentro, pero lo transmite luego gritando, bramando como un león, pero mientras callaba sus huesos se envejecían. Fíjense ustedes que esto, la Torá te enseña hasta estudiar biología, estudiar la vida, estudiar todo. ¿Qué hay en los huesos? En los huesos donde se producen los glóbulos rojos, la médula. Entonces, decir que los huesos se envejecen significa que ya no producen glóbulos rojos y el cuerpo comienza entonces a enfermarse. ¿Por qué? Porque estás en un estrés pasivo. No hablas, no confiesas lo que tienes allí guardado y te vas enfermando. Y entonces podemos llegar a concluir que de esos bramidos estamos hablando de un león enfermo. ¿Sí me va a entender, no? Sí, porque está hablando que se envejecieron sus huesos. Está enfermo. Está enfermo. Entonces el león está rugiendo, buscando ayuda también. Como puede ser que se sienta como un animal. Cuando tú lo vas a un perro que ha sido muy maltratado o está enfermo, lo vas a curar, te pela los dientes. ¿Cierto? Uy, esto se ha detenido otra vez. Qué triste esto. Cámbiale de posición, hermano. No sé qué pensar de aquí. No, ya lo he reiniciado, pero es la señal que es muy mala. Voy a tratar de moverlo para acá. Es muy mala señal.
¿Sí? ¿Cómo sale? Ahí se conectó. Vamos a ver. Bueno, muy bien, Javier. Vamos a ver si continuamos. Si se vuelve a cortar, entonces ya echamos mano de eso, ¿ok? Bueno, muy bien. Sigamos. Dice, porque día y noche se hacía pesada sobre mí tu mano. Día y noche se hacía pesada sobre mí tu mano. Se transformaba mi ¿qué? Mi verdor en sequedades de verano. Sela, aprovecho para que todos lo sepamos. Sela es una palabra antigua que, según los comentarios de David Kimhi, Eliyahu Halevi Ashkenazi, Ibn Ezra, significa continuamente. ¿Ya? Sela significa, repito, de acuerdo a estos tres pesados de la gramática, Sela significa continuamente. ¿Ya? Entonces dice, porque día y noche era pesada sobre mí tu mano, se transformaba mi verdor en sequedades de verano continuamente. Sela. ¿Ya? ¿Está claro, no? Mi pecado entonces te di a conocer y mi iniquidad no la cubrí más. No la encubrí. Dije, confesaré con relación a mis rebeliones a Hashem, y tú levantaste la iniquidad de mi pecado, Sela, continuamente. ¿Ya? ¿Ya ves tú? ¿Qué dice? Por esto debe... Dime. Hermano, ¿podría explicarnos aquí el versículo 5, el significado que usa tres palabras: pecado, iniquidad y transgresiones? Sí, claro, rebelión. En el 5 dice, mi pecado te confesé, y mi iniquidad no te encubrí. Dije, haré confesión con relación a mis rebeliones a Hashem. Entonces, antes hemos hablado, pero bueno que lo preguntes, de tres palabras: pecado, iniquidad y rebelión. O transgresión. Aquí pone transgresión. No, vamos a explicar Pecado, que hay varias iniquidad, cosas. transgresión. Vamos a ver, para que lo expliquemos. Vamos con las tres palabras clásicas que salen aquí. Repito, pecado, iniquidad y rebelión. Luego hablamos de la transgresión, para que entendamos. Se le llama pecado, y lo hemos visto a través del estudio de los Corbanot de Levítico, cuando tú, a sabiendas, por error o por ignorancia, hacías alguna de las cosas que no se debían hacer. O hacías cosas que no se debían hacer, a sabiendas, por error o por ignorancia. Eso es lo que se llama hata'ah, pecado. Hata'ah, ok. ¿Cierto? Ahora, la otra palabra, iniquidad, abón, es cuando te decían a ti, porque de pronto no te dabas cuenta o no te percatabas del error, y te lo notificaban: oye, que no te acabas de dar cuenta que estamos en panes sin levadura y acabas de comerte un pan leudado, por poner un ejemplo. Y que tú vengas y digas: ah, eso no importa. Eso ya es iniquidad. De malas. De mal. Eso no tiene nada. Ese es mi problema, no te metas, no me juzgues. Sí, dígame. Pero bueno, yo cuando estaba en la iglesia cristiana siempre entendía que la iniquidad es la mamá del pecado. No, eso ellos, porque de pronto en castellano iniquidad se oye como más grande o algo así, pero no es la definición. Este es un concepto. La raíz de la iniquidad es la mamá del pecado. No, este es un concepto. Todo empieza con el pecado, porque es cuando transgredes. Como te digo, puedes haberte equivocado. Entonces no vas a decir que porque te equivocaste eres un inicuo. ¿Ya? No te pudiste haber equivocado, Porque ¿o se no? me olvidó. Sí, o se le olvidó. Ah, no me di cuenta, no me acordé. Entonces, la iniquidad arranca es cuando te notifican el pecado
que has cometido. Acuérdense que el pecado en este básicamente está definido como hacer algo que no se debe Eso es hacer. como pecar deliberadamente. Ya entonces sería pecar deliberadamente o conservar. Es diferente, a ver, ¿por qué no es deliberadamente? Porque es que pecar deliberadamente sería que tú sigues pecando. Acá es algo que ya hiciste, que no te diste cuenta o que fue un error o de pronto a sabiendas. Ya pasó el pecado y alguien viene y te lo dice. Entonces cuando te lo están diciendo no es que estés pecando, a menos que los efectos de ese hecho se sostengan en el tiempo. Y ya por eso hay que analizar el tipo de pecado, porque no es lo mismo comerse por error un pedazo de galleta leudada en matzot que sostener una relación adúltera. O sea, ¿me explico? Porque los efectos de eso se sostienen, ¿de acuerdo? Son efectos distintos. Hay pecados que son puntuales, cometidos, o hay otros que su efecto se sostiene en el tiempo. Entonces el punto, sea que sea puntual o sea continuo, es que cuando te lo dicen y tú no paras o no tomas lo correctivo o no te arrepientes, no pides perdón, no confiesas, no aceptas la culpa, es allí donde se llama iniquidad. ¿Ya? Ajá, entonces el pecado, bueno, yo tenía entendido eso, que la iniquidad era la mamá del No. La transgresión sí que viene que de los ancestros. No, tampoco. Vamos por eso. Es importante que lo pregunte para que dejemos los conceptos claros, ¿no? Repito una vez más porque no hay prisa. Pecado, según lo que está definido en Levítico, es cuando alguien comete algunas de las cosas que Dios ha dicho que no se cometen. Es allí la diferencia que hay entonces entre pecado y transgresión. ¿Por qué? Porque la transgresión es algo más global que involucra o implica no hacer las cosas que Dios dijo que había que hacer, lo cual no necesariamente representa una afectación, y por eso aquí explicamos una vez que el pecado tenía mucho relación con el daño. ¿Te acuerdas? Sí. Pecado es como perjuicio o daño, y eso en materia laboral de derecho se entiende muchísimo. Una cosa es que tú causes un daño a alguien, otra cosa es que dejes de hacer algo y de repente la otra persona se afecte. Son dos intenciones totalmente distintas y se consideran distintas. Entonces una cosa es la transgresión, que es la inaplicación en general de lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Pero el pecado va más dirigido específicamente a cuando transgredes algo que Dios ha dicho que no se debe hacer. ¿Ya? ¿Estamos ahí claros? ¿Se entiende? Y entonces cuando, por decir, en una familia los papás fueron esto y eso va minando desde la primera y cuarta generación. Usted está, ahora vamos por Pecados generacionales. Eso es lo que llaman pecados generacionales. No existe eso. Vamos a ver cómo se entiende. Por eso vamos poniendo las bases de los conceptos. El primero es la jatá. Jatá. Puede ser por error o a sabiendas lo hacían. Es correcto. Está en contra de los corbanot. Eso es lo que origina los corbanos. No en contra, sino que es lo que origina los corbanos. Cuando es la ofrenda para corregir ese error. Es correcto, muy Como bien. consecuencia de ello te toca hacer una corbanot. Es correcto, muy bien. Pero para el Señor sí un pecado pequeñito es lo mismo que un pecado de... A ver, es que es distinto, hermano. Por eso déjeme y termino y luego hacemos la pregunta porque vamos conceptualizando. Hermano, usted una vez dio un ejemplo buenísimo del semáforo. Sí, correcto. Que cuando yo me lo cruzo y no me doy cuenta es un pecado. Claro. Pero no Está me doy cuenta, transgrediendo. pero me lo trae. Claro. Que cuando... Hay una culpa. Eso es. Hay una culpa. Sin Que duda cuando alguna hay una hago- culpa. Por eso se dice que la ignorancia de la ley no exime de la culpa. Eso es, sí. Y que cuando lo hago, que lo veo y me lo volé, eso es iniquidad. Ya, ¿me explicó? claro, así es. Y ya cuando luego si viene el sigo policía, haciendo deliberadamente, ya claro, eso es rebelión, o rebelión. Rebelión. Ese de repitamos entonces. Pecado, violación de lo que Dios ha dicho que no se haga. Puede pasar a sabiendas, por error o por ignorancia. Pero estas causas, ninguna exime de la culpa. Eso. Y por eso tienes que llevar un sacrificio, reconocerla, la culpa. Porque fíjate tú, de pronto no te diste cuenta, pero alguien te lo está diciendo, no, que sí lo hiciste, no te has dado cuenta. Tienes que aceptar la culpa. Así es.
¿Ok? Ahora, iniquidad se llama cuando te han dicho y te han demostrado que sí eres culpable, porque sí hiciste algo que no se tenía que hacer, y no obstante no reconoces eso. O sea, es el mismo pecado, porque Sí. se puede llegar pensando que son distintos grados de pecado. Es correcto. Es el mismo pecado. Ujú. Yo me explico, pero con diferentes actitudes del Antes, agresor. es correcto. Claro, la calificación de la conducta es lo que hace que la atenue o la agrave. Y eso de ahí se copia el derecho penal moderno y todo a lo largo de la Igualito. historia. ¿Hubo intención o no? Ya Claro. hay una violación, una por error Claro. y otra con asabiendas. Claro. Y en otro es, habiéndote recriminado, te importa 5 centavos. Exactamente. Bueno, sí, ese es mi problema, usted no tiene por qué meterse Sí, hoy en sí. día. Entonces sigues allí, eso ya se llama iniquidad. ¿Ya? Y, repito, cuando ya te señalan la iniquidad, te hacen la amonestación, te imponen todo, tú aún así dices no me da la gana. No me da la gana y no me da la gana, y eso se llama rebelión. Y además empiezas a justificar. Es como esta mañana le enseñaba a los niños, ¿ya? Un aspecto muy bonito, que cuando Juan el Bautista está predicando, hay 3 tipos de personas a las que él les habla. Le dice a la gente, los manda a ser solidarios. Si tú eres un publicano, te dice no cobres más de lo que te está permitido. Y a los soldados le preguntaron, ¿y qué haremos nosotros? A los soldados les dijo, no extorsiones, no calumnies y confórmate con lo que ganas. Entonces yo decía a los niños, fíjate tú, ninguna circunstancia es justificante para que tú violes un mandamiento. No hay circunstancia que justifique la violación de un mandamiento como tal. Si llegases a violarla, aún así cuando tú creas que tienes justificaciones para hacerlo, tienes que pedir perdón. Ejemplo muy sencillo, que yo mentí para salvar una vida. Sí, pero mentiste y tienes que pedir perdón por eso. No te quedes con esto de que mentira piadosa o mentira generosa para justifica. está justificando un pecado. Sea como fuere la intención, hubo un pecado y tienes que confesarlo ante Dios, que Él se encargue luego de ajustar la cuenta. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, cuando Pablo dice que aconseja sacar a la persona de la iglesia, Sí. eso sería iniquidad. Sí, rebelión. Esa Es rebelión, Sí. porque no se está Sí, porque excluir a la persona, si tú lo pones en perspectiva, lo prescribió el Mesías cuando no escuchó a la iglesia. Dice, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo alguien que no es creyente. O sea, que la rebelión ya es digamos, el tope. Es el tope. todo. La rebelión es lo máximo ya de la actitud antitoral. Es un rebelde así. Un rebelde, ¿no? Ese no es de los nuestros, sácalo. Ya. Sí, está claro, ¿no? Ahora, atendiendo que la hermana preguntaba sobre este tema que es muy recurrente en el mundo cristiano, sobre los pecados generacionales y la tercera y cuarta generación, lo que la escritura está diciendo básicamente es que si tu papá era pagano, ¿ya? Y tú sigues siendo pagano, pues vas a vivir vas a recibir la misma retribución. ¿Ya? Es que tu papá era Pablo Escobar, supongamos, y tú eres hijo de Pablo Escobar, pero tú sigues siendo narcotraficante, pues te va a caer el mismo tratamiento. Pero si tú te alejas de la transgresión de tu padre, de ese mundo, pues no vas a padecer. Ejemplo clarísimo de que los pecados generacionales no existen, bíblico, los hijos de Coré. Los hijos de Coré, su papá murió tragado por la tierra de una manera única en toda la Biblia, y sin embargo ellos quedaron vivos y no murieron, y escribieron varios salmos además. O sea que no hay duda ni siquiera de que hayan estado libres del pecado de sus padres, porque fue tanta la independencia que hasta sus composiciones están aquí en la Biblia. Está claro, ¿no? Sí, el pecado de su padre no tiene nada que ver. Entonces el pecado de su padre es que el profeta Ezequiel ya lo había dicho. No se dirá más ese dicho entre ustedes que los padres comieron uva y los hijos tienen la dentera. Cada quien morirá por su pecado. El pescuezo que peque, ese morirá. Entonces yo porque no tienes que librarte. Yo creo que a veces es una especie de excusa un poco barata para, no sé,
no sé qué palabra usar, como para venderle la idea a la gente de que tú estás mal así, pero no es ni culpa tuya, es culpa de tus antepasados. Sí, sí. Ya, como una consolación, un aliciente allí. Si no te sientas culpable. Para que no te sientas culpable. Culpa a tu papá. Culpa de tu papá, de tu abuelo. Pero ya murió. Ay, ya. Cuando dice la palabra que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos. Contra los hijos de los que me siguen aborreciendo, dice. De los que me siguen Es que le falta aborreciendo. ese pedacito, hermano. Que nada más leen el pedazo Claro. que visitan y el padre sobre los hijos, tercera, cuarta generación. Oh, pero dice, de los que me siguen aborreciendo. Porque dan por sentado que la generación sigue al hijo, al Eso. nieto y al bisnieto. No, No. eso En cada siempre y generación. cuando Sigan. de lo perfecto. De hecho, el excelente. Targum arameo dice tercera y cuarta generación de los que continúan el pecado de sus padres. El Targum arameo lo dice todavía más claro. Claro. Entonces, imagínense ustedes. Esa doctrina, repito, es una especie de, no sé, es como un colchón extraño que se vende a veces, como para que la gente no se sienta tan mal. Es que la gente Ya. está creyendo que el pecado es algo místico. Sí, una cosa así. Claro, ¿entiendes? Algo- Es decir, una que entidad se espiritual. transmite, decir, por Un veneno genético. como un veneno genético. A ver, mira, en Ezequiel 18, lo voy a leer si me permite, porque Claro, es importante eso para la hermana Ladi. Ya lo. Vino a mí palabra de Hashem diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Cuál es esa? 18.2, Ezequiel 18.2 es lo que Javier acaba de Sí, sí. enseñar. 18.3, vivo yo, dice Hashem, el Señor, que nunca más tendréis que por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas Nefesh son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Bien contundente. Entonces no va a pagar los hijos como porque es una enseñanza del karma de la India. Ezequiel. Ya, como que tú naciste con el karma de tus antepasados, una reencarnación o algo así, y estás pagando el pecado que hizo otro. A ver, no, ni siquiera inclusive porque puede darse el caso de jefes de familia que hayan dedicado toda su familia a la brujería, ya, porque hay ese tipo de ritos que entregan a todos los descendientes de la familia a la brujería o se le ofrecen alguna potestad. Cuando el Mesías llega, rompe con todas esas cosas. Entonces tú no estás pagando hoy, es que mi padre hizo un pacto en la antigüedad, yo me tengo hoy que... No, no es eso, ya no hay poder alguno contra Israel. Aleluya. Lo dijo uno de los brujos más grandes, ¿no? Que fue Bilam, y dijo, no hay agüero ni sortilegio contra Israel. No hay nada contra Israel, no opera eso. Esa es la parashá de Bilán. que es. Claro, muy bien. Sigamos. En vista de todo esto, ¿ya? De que se secaban los huesos, de que rugía de enfermo, de que pesaba la mano, entonces él empieza a confesar, a dejar saber todo esto y reflexiona el verso 6 y dice, por esto debe entrar en tefilá, debe hacerse partícipe de la ejecución de un juicio, debe orar. Por tanto, por esto debe orar todo piadoso a ti al tiempo del hallarse solo. A la Hallarse inundación, solo. sí, del hallarse solo, o de hallarse vacío. ¿Ya? Dice, en que pueda ser hallado, pareciera que el No. Señor. No, así no dice. Por esto debe entrar o debe hacerse partícipe de una ejecución de juicio, debe orar. Todo piadoso a ti al tiempo de hallarse solo. Fíjense que esto el Mesías inclusive lo utilizó cuando dice, cuando vayas a orar, solo, entra solo en tu recámara, cierra la puerta y ora en lo secreto. Lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque vas a tener que empezar a decir todas las cosas que has callado y la gente no se tiene que enterar de eso. ¿Ya? No se tiene que enterar de lo que tú le vas a confesar al Señor. Porque no es decente, no es prudente eso. ¿Ya? Señor, es que ayer me puse a ver esto y el otro escuchando. No está bien. Acuérdate que a veces habrá niños por ahí. Entonces en las comunidades por eso yo lo he dicho muchas veces, la oración tiene que ser como dice aquí, al tiempo de hallarse solo. Det rak, rak, dice.
Sí. Luego dice, Leshetef Maim Rabim Elav lo yagiu. A la abundancia de las muchas aguas, a él no se acercarán. Esta abundancia de muchas aguas se puede estar refiriendo efectivamente a los ataques, ¿no?, de las tinieblas. Luego dice, tú eres ¿qué? Escondite para mí. ¿Qué palabra usa ahí? Seter. Atá seterli. Tú eres escondite para mí, de la angustia me preservarás. Con cánticos de escapatoria me rodearás continuamente. Selah. ¿Ya? ¿Está claro? Cánticos de escapatoria. Ronei Falet. Ronei Falet te sobeveni, Selah. Con cánticos de escapatoria me rodearás continuamente. Siempre le ponen un punto al final, o sea, antes de ser aparece que... No, pero es que no hay, eso no sale así en hebreo. Eso ¿Y ese invento de quién fue? No sé, yo escuché el otro día como que en el mundo se ha interpretado como que Selah es pausa. O la primera letra cuando empieza. No. Selah, yo creo que alguien decía, no, Selah es pausa. Pero no, Selah es continuamente una palabra. Otros dicen que significa medita. ¿Cómo? Medita. Medita. No. Selah, continuamente. Perdón, cuando dice tú eres mi refugio, ¿no es la misma de José, de refugiarse? No, aquí dice escondite. Tú eres escondite para mí. Escondite. O sea, una cosa es que en un refugio, lo hemos hablado, lo que es como en inglés hablar de shelter. En un shelter tú tienes provisiones y puedes habitar allí tranquilamente. Un escondite es algo temporal que te guarda de que no te vean, pero no tienes que quedarte ahí necesariamente, ¿me explico? Entonces está hablando en un sentido de protección. Tú eres un escondite para mí, escondite distinto de refugio. Una cosa es mahasé y otra cosa es seter. Tú eres escondite para mí, de la angustia me preservarás. Con cánticos de escapatoria me rodearás continuamente. Luego dice el 8. Aquí empieza a hablar Dios. Fíjense que no te lo dice allí. Es como si hablase entre comillas, pero Dios. ¿Qué dice a continuación el 8? Te lo voy a entender y te enseñaré el camino en que andarás. Un momento. Dice, donde dice te haré entender, sale la palabra askilja. Askilja, te haré consciente. O sea, de la raíz De la raíz sajal o sejel, de donde viene la palabra maskil. ¿Okay? ¿Ah? Entonces dice askilja, yo te haré consciente, de orajá, y te guiaré, bederech zutelech, por el camino este que tú andarás. Yo te haré consciente y te guiaré por el camino este que andarás. Iatzcha, alejaini, yo te haré consejo, sobre ti está mi ojo. ¿Ok? Esto es algo que Dios le está diciendo a este autor que está escribiendo estas palabras, que está expresando el sentimiento de cualquiera de nosotros ante la angustia, ante el peligro, el que tiene algo por ahí guardado, que está enfermo y de pronto puede ser que inclusive alguno de nosotros aquí o a través del vídeo haya pasado por esa sensación en la que le da, entre comillas, vergüenza de confesarle a Dios las cosas. Yo he escuchado mucho eso, ay, pero yo cómo le voy a decir a Dios, qué pena, como si Dios no lo estuviera viendo. ¿Ah? Dios lo sabe de antemano. ¿Por qué es importante entonces la confesión? Porque es la humillación de la carne. Por eso es que tienes que decir, sí Señor, yo cometí esto y no me gozo en esto y me arrepiento, perdone. Pero tienes que confesarlo, reconocerlo. Mientras te lo calles, hay un efecto, no sé, en el oído, que mientras no lo digas y no te escuches, no vas a caer en cuenta de eso. O no te vas a desprender de eso. No hay shalom. No hay shalom. A ver, se lo voy a explicar de esta manera. Pasa que de repente una cosa es nuestra idea mentalmente hablando y otra cosa es cuando tú te oyes lo que estás diciendo. Cuando tú lo oyes dices, wow, soy raro, ¿no? En la cabeza suena bonito, pero cuando lo dices
algo pasa que ya no se oye tan bonito. Es como si te lo estuvieran diciendo. Es correcto, como si te estuvieran diciendo. Muy bien, sigue. No sean como el burro, como el caballo. ¿Ya? No sean como el caballo, como el asno montés, que no tiene ¿qué? Que no tiene entendimiento. ¿Ya? Conciencia, que no tiene lógica, diría más exactamente. No sean como el caballo o como el asno montés, que no tiene lógica. Ahí no es más que No, ahí es Hadín, lógica. ¿Cómo es? Hadín, ¿Cuál es la lógica. diferencia? La lógica que estás a percibir la realidad. ¿Ya? Y otra cosa, aquí el verbo Hadín, donde viene Mevin. Por eso te dije, porque son parecidos de Neví. No, ajá, exacto, Hadín. Que no tiene Esa lógica. es la raíz. Es incoherente. Sí. Dice, no sean como el caballo, como el asno montés, que no tiene lógica, que con freno y con bridas le frenan aquí en la boca para que no se acerquen a ti. Sí, porque él no es consciente y no tiene lógica de lo que va a hacer, te va a causar un daño. ¿Ya? Puede ser que de repente te pegue una patada el animal y él no sabe que te puede matar. ¿Ya? O cuando sale corriendo y te lleva por delante, él no tiene que ver si tú eres débil o eres fuerte o si vas a aguantar el empeño que te dé, porque él no tiene control, está desapercibido, no es lógico, ¿cierto? Dice, no seas como el caballo. ¿Qué te está diciendo de entrada? Que cuando tú callas esos pecados o esas iniquidades o esas rebeliones, no las reconoces, las culpas, lo que va a producir en ti es una enfermedad mental tan profunda que te va a volver como un caballo o como un asno, que no tienes que ver con nada. Te vas por la vida atropellando a todo el mundo y no te importa. Te vas a pasar huyendo. Te vas a pasar huyendo, rugiendo y de todo, y no hay freno que aguante. Por eso el salmo es masquil. Por eso el salmo es masquil. Porque te está apelando a la conciencia. Dice, muchos podrán ser, y estoy aquí parafraseando un poco, ¿verdad? Muchos son los dolores del que es culpable, del rasha. ¿Ok? A la persona que ha cometido una falla, un pecado, o está en iniquidad, o está en rebelión, en general, por tener culpa se le llama rasha. Yo creo que traducen impío. Que traducen impío. Ya no hemos visto aquí también como el malo, el que hace ese daño. Rasha. ¿Cierto? Rasha. ¿Y qué es culpable? O sea que, hermano, que nosotros estaríamos con una actitud esta de no conciencia, de no entendimiento, hemos dicho, nos convertimos en un rasha, un Claro, impío. sí, claro, porque a veces vemos el impío como si fuera Al de el de afuera, afuera, el malo. Aquí no hay impíos. Aquí no hay impío. Claro, como aquí no hay asesinos y allá hacia afuera hay, pues nosotros no nos consideramos como los malos que hacen daño. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que nuestra actitud hace daño Es correcto. a la familia Sí, y entre sí. nosotros mismos. Eso es rasha. Sin tener que matar a nadie. Es correcto, porque como dice impío, eso suena como Seguro demoníaco. para allá afuera. Sí, eso es alguien muy malo. Nosotros Sí, no. muchos dolores para el impío, no, eso no es conmigo. No es conmigo. Parece que se hubiera trasladado hacia A otro, afuera. sí. Nosotros Ya somos entiendo. buenos. Y pierde la capacidad de hablando claro. precisamente del pecado, de la Iniquidad y la transgresión rebelión. Así es. Ahí va implícito el daño. ¿sí? Muchos son los dolores del rasha o para el rasha, pero Ya sabemos cuál claro, es. el rasha. Pero el que confía en Hashem, fíjate, confía, ya lo hablábamos. El que hace, confiar, ¿qué es? Hacer lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. ¿Ya? Eso es confiar. Que haces lo que Dios dice que tienes que hacer. Sin importar las consecuencias o sin importar lo que ello genere. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice. Eso es confiar. Contrario a pensar que Contrario a tú llenarte de pensamientos positivistas allí, hoy va a confiar en el Señor y echarle carga emotiva a eso, no va por ahí. Es más práctica la confianza de lo que parece.
Por eso dice, como ayer lo hablábamos, Israel betach b'Hashem. Israel confía, siéntete seguro, procede de conformidad con Hashem. Salmo 115. Claro, muy bien. 113. Dice, mucho, entonces fíjate tú, el paralelo es interesante, porque como el Rasha va por la vida pasando de largo y no tiene freno, se corta, se raya, se golpea y tiene que, muchos que, dolores. ¿Ya? Porque está como un caballo desbocado, ¿ya? Loco que va por ahí atropellando y golpeándose, huyendo no sé de qué, ¿ya? Y es traspasado de muchos dolores. Pero el que hace, confía, el que hace lo que Hashem dice, ¿qué dice? La piedad lo rodea. La piedad lo rodea, o sea, la solidaridad. Porque te ven manso, Claro. te ven humilde, Ya lo he dicho, un corazón contrito y humillado. el Señor no despreciará. Entonces tú, digamos, un ejemplo de cómo la piedad te puede rodear. Por andar desobedeciendo lo que Dios ha dicho, cometiste un pecado, ese pecado trae unas consecuencias lamentables a ti, pero como tú lo confiesas, te apartas, como dice el proverbio, no lo vives, no lo disfrutas, etc. Y te acoges a la autoridad y a lo que los hermanos dispongan y todo, entonces viene el acompañamiento. Como dice Pablo a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, ya, rodéenlo y ayúdenlo teniendo cuidado como si fueran ustedes los que están ahí. ¿Ya? Ahí es donde la piedad te va a rodear. O sea, los hermanos. Pero si te ven una actitud de rebelde, que vas como un caballo y no les prestas atención a nada, no te va a rodear la piedad. Y mira qué bonito el Salmo 23 que dice eso. Ah, tov v'hesed yirdefuni. Solamente el bien y la piedad me perseguirán todos los días de la vida. Así que para que el bien y la piedad te persigan, el Salmo te está indicando, no vayas a ser como el caballo o como el asno. Sin entendimiento. ¿Ya? Claro. Tú eres un ser humano que Dios te ha dotado, ¿verdad?, de unas capacidades. Y si alguno es falto de sabiduría, pida a Dios, Amén. que Él la da sin límites. Pero la sabiduría te tiene que saber conllevar a confesar los pecados, a reconocer las culpas y a justamente confiar en Hashem y hacer lo que Él ha dicho que tienes que hacer. Claro, como principio de la sabiduría. Correcto. Por eso entonces dice al final, Simchu Hashem begilut tzadikim beharninu kol yisrael lev. Termina diciendo, alégrense en Hashem y gócense los que son tzadikim. ¿Quiénes son los tzadikim? Los que han sido beneficiados de la justicia y salen practicando la justicia. ¿Ok? Eso es un tzadik. Que ha sido beneficiado, o sea, perdonado, ha sido reconciliado, está en tratamiento y tal. Y no solamente ha sido beneficiado de la justicia, sino que sale a practicar la justicia. No es un sinvergüenza que le dan la casa por cárcel y sale a delinquir. ¿Ya? Un tzadik sería una persona que le dan casa por cárcel y eso lo reprende, lo corrige y se vuelve ahora un promotor de las buenas maneras, del musar, ¿se acuerdan? Sí. De las buenas maneras, de lo correcto. Como hay un video que mostraron en la escuela de conducción en Chile, hicieron un experimento social, el tipo estaba borracho, supuestamente tratando de abrir el carro con la llave para irse, y un ciudadano de esos de a pie se le acerca y dice, mira, no lo hagas, esto es terrible, no sabes lo que me pasó, vamos a llamar a la policía mejor. Fíjate, ahí solo, sin estar vigilado de nadie, ni porque le van a dar un premio ni nada, sino que quedó tan redarguido, tan corregido, tan regenerado en su conciencia, libre de esa inconsciencia, que vino a protegerlo. Mira, no lo hagas, le dio pánico nada más de ver esa situación. Imagínense ustedes. Por eso dice, alégrense en Hashem y gócense, oh tzadikim, y prorrumpan en júbilo todos los rectos de corazón. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces con esto hemos terminado el estudio del Salmo de hoy.
del himno de hoy. Vamos entonces, Sería el 18. ahora sí, a proferir alabanza y acciones de gracias a nuestro Dios. Amén. Vamos a cerrar el servicio como tal con la bendición. Hermano, Dígame. el celular. Sí, ahí, ya vamos a dejarlo ahí, no se preocupe. Vamos a ver. No, que si no se le suspendió la... No, está bien. No se ha vuelto a caer. Saludos ahí a todos los hermanos que nos están acompañando. Espero que haya sido clara la exposición. Vamos primero a elevar una bendición, una acción de gracias, más exactamente, al Señor. Y luego entonamos alabanza, llenos de palabra. ¿Cierto? Ya estamos llenos de palabra ahora, ahora estamos saciados. A ver, una diferencia técnica, por curiosidad, es que me llama la atención que aparece el verbo masquil y en el otro el verbo mevin. En el 8 dice, te haré entender. Y en el otro dice, no seas sin entendimiento. Ajá, son dos palabras distintas. Entonces, el masquil es Es la conciencia que te hace actuar de conformidad con. Y el otro es la lógica. ¿Ya? Tú Pero puedes entenderlo, pero te realidad, falta ponerlo en la práctica. en la realidad, neurológicamente, allá en lo que subyace en nuestra conciencia, si no hay conciencia, nunca se puede actuar bien. Sí, por eso te estoy diciendo. ese Por es eso masquil. los verbos fueron como inescindibles, como unidos ahí, No, de no. masquil y levandi. No, son dos cosas distintas. Por ejemplo, una cosa es que una persona que ingiere licor, que es ebria, puede llegar a saber en su lógica que eso es malo. Y lo hace. Pero lo hace, pero no tiene conciencia. La conciencia es la que te lleva a actuar de conformidad. La lógica no, la lógica te permite entender. Sí, yo sé que es malo, pero lo sigo haciendo. Yo sé que el cigarrillo es malo, pero... Claro, eso es. Entonces Exacto. te está poniendo, no Pero sea no tiene como... conciencia de que Pero- lo redarguya Pero- abandonar. Así es, Ese es el masquil. es el masquil. Pero todos tenemos